Qué bueno tenerle con nosotros en este nuevo curso multimedia que surge como consecuencia de un estudio muy revelador que tuve la oportunidad de realizar recientemente. El fútbol en la mira, gestión de riesgos de lavado de dinero. Realmente todos o prácticamente a todos nos gusta el fútbol. La gran mayoría de nosotros somos aficionados, seguidoras de un club de fútbol en nuestro país, e incluso por la internacionalización del fútbol tenemos nuestro equipo preferido en España, en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, en Colombia, etcétera, etcétera. Y tenemos además, en muchas ocasiones tenemos jugadores de nuestros países que han sido contratados en esta industria del fútbol en países poderosos desde el punto de vista de esta industria y económicamente, y desarrollan su actividad en diferentes lugares de Europa, América Latina. En fin, podemos entender muchas de las cosas que vamos a hablar aquí, pero en muy pocas ocasiones hemos hecho el esfuerzo de prepararnos para entender que hay ciertas características en la industria del fútbol que se pueden prestar para que ese negocio sea usado para lavar dinero, y consecuentemente nuestras empresas obligadas corran ese riesgo. Y de eso trata el estudio revelador que realizamos, y de eso trata este curso multimedia que estamos empezando y que nos alegra muchísimo de tenerle a usted. El planteamiento inicial es si su entidad obligada está preparada para gestionar el riesgo de lavado de dinero en el fútbol. En el fútbol, ¿verdad? No estamos hablando de otros negocios, estamos hablando del fútbol. Si conoce bien el porqué de las transferencias millonarias, el porqué de las alianzas estratégicas y patrocinios internacionales que han ido en aumento. ¿Usted conoce las características de estos contratos de patrocinio, de estas alianzas estratégicas? Los volúmenes de riqueza que se manejan a través de ellos. No solo con los equipos de fútbol, sino con los jugadores de fútbol, con las estrellas del fútbol. Los desafíos que enfrenta la industria del fútbol son más complejos que nunca. Realmente es así. Este curso multimedia le brindará a usted las herramientas para adelantarse a posibles amenazas y proteger su organización. Por eso nos agrada tanto que usted se haya inscrito. Le damos gracias a Dios y gracias a usted y a su empresa obligada el que se haya inscrito o le hayan inscrito en este proceso de formación que iniciamos, porque realmente aprenderemos juntos absolutamente todos. Por eso le quiero dar la bienvenida personalmente. Bienvenida a este curso multimedia, el fútbol en la mira, gestión de riesgos de lavado de dinero. Nos alegra realmente que haya decidido unirse a este curso especializado, diseñado como consecuencia de un estudio muy minucioso que realicé sobre la industria del fútbol, sobre sus características, sobre las características de los contratos y la generación de la riqueza. Sí, la generación de esa riqueza que escuchamos, pero que nunca quizás hemos visto con la perspectiva que lo vamos a mirar. Este curso ha sido creado con el objetivo de proporcionar una oportunidad para que usted comprenda de manera profunda y práctica cómo identificar, gestionar y mitigar los riesgos financieros asociados con el fútbol. Esta industria se ha visto en un crecimiento verdaderamente explosivo. Vemos que los clubes tienen grandes cantidades de socios, grandes cantidades de accionistas. Tienen millonarios y multimillonarios que aportan
a su capital, que invierten en los fichajes, que invierten en el patrocinio, que invierten en los estadios. Y la pregunta es, como funcionarios de un área de cumplimiento, como miembros de junta directiva de una entidad obligada, ¿estamos pensando en el fútbol como un riesgo respecto de procesos de lavado de dinero? Tengo la impresión de que no le dedicamos mucho tiempo a pensar al respecto, pero es una realidad. Esta industria está dotada de una complejidad muy creciente en sus operaciones financieras, y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a empezar en esta nueva aventura de transformación multimedia, de manera que usted tendrá acceso a videos, a documentos de texto, a documentos en formato PDF, tendrá acceso a las presentaciones de PowerPoint que usemos en formato PDF, podrá bajarlas para usarlas y realmente tendrá una gran cantidad de herramientas a través de las cuales usted aprenderá, asimilará y podrá luego enseñar en su empresa e incluso fuera de ella. Así que vamos a iniciar con la primera parte de la introducción a la industria del fútbol como riesgo para el lavado de dinero. Rápidamente hablaremos en este segmento del contexto del crecimiento del fútbol como empresa global, por qué el fútbol es vulnerable al lavado de dinero, la relación entre la globalización del fútbol y los riesgos financieros. Repito, esta es apenas la primera parte de esta introducción e iremos profundizando poco a poco, iremos armando las piezas y cuando nos demos cuenta tendremos conocimiento de todos los elementos que participan en esta industria del fútbol, de los riesgos que hay, de lo que debiéramos de advertir y también conocimiento de casos famosos relacionados con lavado de dinero, con corrupción, etcétera, etcétera. Así que nos adentraremos en el contexto que ha transformado el fútbol en una de las industrias más lucrativas y complejas del mundo y examinaremos por qué esta transformación también ha traído consigo riesgos significativos asociados con el lavado de dinero. Así que siéntese ahí en su silla de cumplimiento, o en su silla de asesor, en su silla de consultor, en su silla de oficial de cumplimiento, en su silla de miembro de junta directiva o accionista de una empresa obligada, y empiece a visualizar el contexto del crecimiento del fútbol como empresa global. Como empresa global, oiga bien, y es que en las últimas décadas el fútbol ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Y sabemos que se escribe mucho esto, se critican y hay competencia entre los clubes. Hay límites a nivel internacional respecto de contrataciones y volúmenes de dinero, pero aún así son grandes cantidades. Desde los modestos comienzos de los clubes locales en nuestros países hasta convertirse en gigantes globales. Aún en nuestros países encontramos que nuestros clubes de fútbol más preponderantes pagan sumas millonarias por traer del extranjero o para repatriar a jugadores de fútbol que estuvieron en ligas muy desarrolladas. Y entonces empezamos a financiar, empiezan a financiar esos fichajes a través de aportes de inversionistas privados, de empresas privadas, o de la canalización de ciertos instrumentos financieros que les entregan recursos
para poder alcanzar los fichajes y los pagos mensuales. La industria del fútbol sin duda ha evolucionado de una manera extraordinaria. Este crecimiento, en resumen, se refleja, por ejemplo, en transacciones multimillonarias. Los fichajes de jugadores y los contratos de patrocinio alcanzan cifras astronómicas, elevando el valor de los clubes y de la industria en general. Pero ¿ha pensado usted cuando esas transacciones multimillonarias, sean totales o parciales, llegan a las cuentas de su empresa obligada o a las cuentas que esos clubes tienen en sus empresas obligadas, en sus entidades financieras? ¿O los jugadores famosos de fútbol abren cuentas de ahorro, de inversión en sus empresas obligadas? ¿O seguimos extendiendo la alfombra roja? Es normal que así suceda y así ha venido sucediendo desde muchos años, pero tenemos que ser objetivos, tenemos que ser independientes y entender que hay un riesgo de lavado de dinero, y poco a poco iremos entendiendo el porqué de estas afirmaciones nuestras y por qué el estudio retador de conclusiones retadoras que realizamos y profundizamos verdaderamente nos ha arrojado resultados que nos hacen recapacitar y nos han justificado precisamente la necesidad de crear un curso de estas características. La expansión internacional, por ejemplo. Los clubes y las ligas se han globalizado, establecen asociaciones y realizan transacciones financieras a nivel mundial. Por eso oímos que la asociación tal, que la federación tal, que la copa tal, que la copa tal, y todo eso genera riqueza, grandes sumas de dinero, grandes cantidades por premios, grandes cantidades al goleador, al mejor equipo, al campeón, al subcampeón, al tercer lugar, al cuarto lugar. Son corrientes de dinero que fluyen y que en muchas ocasiones llegan total o parcialmente a sus empresas obligadas. Tienen diversificación de ingresos. Observe usted a su club en su país. Partamos de ahí, de nuestros países, y observamos que tienen estadios, que venden boletería, que llenan sus estadios, pero que también tienen ventas de camisetas, de uniformes, de ropa deportiva, y tienen patrocinios, y tienen una serie de ingresos que antes no tenían. Y entre más se internacionalice el equipo, más fuentes de ingresos vienen. Y mejor tenemos que perfilar a nuestro cliente y al cliente de nuestro cliente. Las fuentes de ingresos se han diversificado, incluyen hoy día derechos de televisión, mercadeo y turismo, entre otros. Este crecimiento ha convertido al fútbol en un atractivo para inversores, para empresas, pero también ha abierto nuevas avenidas para actividades ilícitas, como lavado de dinero, como corrupción, por ejemplo. Entonces tenemos que cambiar el lente con el cual miramos todo esto, porque en efecto tenemos que entender que el fútbol es vulnerable. El fútbol es vulnerable al lavado de dinero. La naturaleza del fútbol, combinada con su expansión global, crea un entorno totalmente propenso al lavado de dinero. Como cualquier otras industrias, como cualquier otros sectores de la economía, hoy la industria del fútbol tiene un entorno propenso para lavar dinero. Eso no podemos negarlo. Y el hecho de que aún en su país o en mi país no aparezcan, al menos en el momento que estamos haciendo este proceso de formación, no aparezcan como empresas obligadas
a tener sistemas preventivos de lavado de dinero no quiere decir que no debamos de tener mucha prudencia y una gran debida diligencia, en muchas ocasiones reforzada, para tener a los operadores, a los diferentes operadores de la industria del fútbol como clientes. Ese es uno de los grandes problemas que generan vulnerabilidad para nuestras empresas financieras, y es que no las hemos visto como una actividad igualmente vulnerable al fútbol. Entonces, abrimos los espacios, abrimos los negocios, pero no sentimos que tengamos que cumplir la parte que nos corresponde respecto del lavado de dinero. No es general, pero la cultura de cumplimiento respecto a esta industria no ha despegado aún. Ese es nuestro criterio. Por eso estamos desarrollando este curso multimedia. En la industria del fútbol se realizan transacciones financieras complejas. Hay transferencias de jugadores y los contratos internacionales pueden ser estructurados de manera que oculten el verdadero origen del dinero. Así es. Se simulan los contratos. Claro que sí. Para esconder el agua sucia que corre debajo del puente. Falta de transparencia. La opacidad en las operaciones financieras relacionadas con la industria del fútbol se da demasiado. Y la complejidad de los contratos pueden dificultar la supervisión y el control, pero no imposibilitarlo. Pueden dificultar, pero no imposibilitarlo. Pero como se dificulta, entonces genera vulnerabilidad esa industria, como tal y como cliente también. Las alianzas con socios internacionales. Las colaboraciones con entidades extranjeras pueden crear oportunidades para el uso de fondos ilícitos en las transacciones futbolísticas. No todo lo que brilla es oro. Y así como pueden llegar socios y empresas socias interesadas a invertir en los clubes de fútbol, así pueden llegar personas disfrazadas con esas empresas para ensuciar las cuentas en su empresa obligada. Entonces, quizás la industria del fútbol no tiene políticas de debida diligencia, o como no se siente obligado en su país, pues lo hace muy light. Y cada vez que eso sucede, nuestras empresas obligadas, sean bancos, financieras, puestos de bolsa, casas de valores, fondos de inversión, etcétera, etcétera, también pueden contagiarse, contaminarse de esa vulnerabilidad. Entonces, el punto sobre la I, ¿quién la tiene que poner? El punto sobre la I la tiene que poner usted. ¿Por qué? Porque ustedes sí son obligados ante este cliente y ante los demás clientes, pero este cliente tiene características muy particulares y por eso es que su manual de cumplimiento, sus normas y procedimientos deben de contemplar a esta industria de una manera especial. Por eso el enfoque basado en riesgo. No es lo mismo tener un cliente que es operador en la industria del fútbol que tener otro que es operador en la industria del cine, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado desde el inicio de la relación, porque es por diversos elementos que hay vulnerabilidad en la industria del fútbol y él la trae y la lleva a su empresa obligada. La vulnerabilidad del fútbol al lavado de dinero no es solo en cuestión de transacciones grandes, sino también es propio de la estructura misma del negocio, que puede ser explotado para fines ilícitos. Entonces, debemos de estar atentos, estar diligentes, porque
Tenemos que leer de manera diferente las noticias sobre las contrataciones, los patrocinios, las fusiones, las compras de equipos. Tenemos que verlo diferente, la relación entre la globalización del fútbol y los riesgos financieros. Tenemos que tener eso presente. Hay una globalización. Hay convenios entre los clubes de su país y clubes extranjeros. Hay contratos de préstamo de jugadores. Hay contratos de patrocinio. Hay contratos de venta de jugadores. Y hay una serie de negocios que son, digámoslo, normales y propios de la industria. Pero también tienen que estar bajo la lupa de los riesgos de lavado de dinero. A medida que el fútbol se ha ido internacionalizando, las transacciones financieras han cruzado fronteras y se han vuelto más complejas, más voluminosas, más constantes. Esta expansión global presenta varios desafíos. Por ejemplo, la existencia de regulaciones inconsistentes. Las diferencias en las normativas y en la supervisión financiera entre países pueden ser aprovechadas para blanquear dinero. ¿Por qué? Porque en algunos países la industria del fútbol es una empresa obligada, un negocio obligado, pero muchos otros países no lo es. Y eso nos puede engañar en las empresas obligadas. Así que debemos de entender que esa asimetría en la regulación tenemos nosotros que estabilizarla, equipararla con nuestro ordenamiento interno en las empresas obligadas, con nuestro manual de cumplimiento, con nuestras políticas de riesgo, con nuestras políticas sobre aceptación de clientes, monitoreo de clientes. Con todo esto es que equilibramos esa asimetría que existe hoy. Tome nota, porque desde ya estamos dando tips para que podamos discutirlos adelante, o bien tómelos en cuenta en su proceso de creación y de actualización próxima de su manual de cumplimiento. Facilidad de movimiento de los fondos. La capacidad de mover grandes sumas de dinero entre diferentes jurisdicciones puede ser utilizada para ocultar origen de los fondos, claro que sí. Así como las grandes empresas hacen grandes negocios y trasladan grandes sumas de dinero, los clubes también lo hacen para pagar fichajes, para comprar jugadores, para vender jugadores, por formalizar contratos de préstamo, contratos de venta, contratos de asociación con grupos extranjeros, etcétera, etcétera. Y tenemos que entender que por esas características de la internacionalización o la globalización del fútbol, hay riesgos adicionales de socios internacionales. Qué bueno, vamos a hacer una asociación con un club allá en Dubái. Está bien, buenísimo, excelente. Y el dinero va a venir a las cuentas en el banco X. Y de ahí van a distribuir para hacer gestión de cartera en los puestos de bolsa, en los fondos de inversión, etc. Qué bueno, excelente. Pero cumplamos con la debida diligencia. Conozcamos al cliente. Hagamos lo que tenemos que hacer como lo hacemos con los demás sectores de la economía. Las asociaciones con entidades y clubes en diferentes países pueden introducir riesgos. Y yo sustituyo esta palabra pueden. La verdad es que introducen riesgos adicionales si no se gestionan adecuadamente. Así subrayo, si no se gestionan adecuadamente. Por eso el consejo de hacer debida diligencia tal cual debe ser. A medida que avanzamos en el curso, exploraremos en detalle cada uno de estos aspectos y discutiremos las estrategias para mitigar estos riesgos de manera efectiva. Así que espero que usted fielmente esté visitando nuestra plataforma para ver el avance en este curso multimedia poco a poco. Y converse con sus colegas, invítelos
a que se incorporen, porque haremos foros de discusión sobre temáticas que realmente nos interesan a todos, nos interesa a todos. Tenemos que sembrar la semilla del cumplimiento en la industria del fútbol, pero especialmente entender a nivel interno de nuestras empresas obligadas que ese es un gran negocio, pero es un negocio que tiene sus propios riesgos de lavado de dinero y tenemos que entenderlos. Y por eso es necesario que los gestionemos. Muy bien, nos vemos en el próximo video. No olvide enviarme sus consultas por medio del WhatsApp o bien a través del correo interno de la plataforma de este nuevo curso multimedia. De nuevo, le reitero el agradecimiento por estar con nosotros y también le invito a que motive a sus colegas para que se unan a este proceso de formación. Quedo a sus órdenes. Hasta pronto.